Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Padre bendito, Señor, aquí estamos de nuevo, Padre Santo, alabándote y glorificándote, Señor, con estos preciosos cantos y alabanzas, Señor. Gracias, Padre, por quien tú eres. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos diste, y porque tú, Señor, no te has alejado de nosotros, porque tú no eres un Dios que está lejos de nosotros. Nosotros a veces somos los que nos alejamos de ti, Señor. No nos sueltes de tu santa mano, Señor, y ayúdanos a continuar adelante y a ver que tú lo que quieres, Señor, es nuestra felicidad, que tú lo que quieres es nuestro propio bien, Señor. Por eso es que nos das mandatos para que caminemos de acuerdo a ellos, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Padre Celestial, aquí presentes, Señor, y aquellos que nos están escuchando por otros medios, Señor. Bendícelos también, Padre, y háblales a través de tu palabra. Así que te ruego, Señor, te pido por tu ayuda para poder dar este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo sé que soy cristiano? Esto es lo que vamos a ver en estos versículos aquí que estamos viendo. Vamos a contestar o ver cómo saber si uno es cristiano. Nuestro Dios no es un Dios que se ande escondiendo de nosotros. Al contrario, Él tomó la iniciativa y se reveló a la humanidad para que nadie tenga excusa en el día final. Para que nadie pueda decir, es que yo no sabía dónde estaba Dios, Dios se ocultaba, Dios se fue muy lejos. No, Dios está cerca de nosotros. Además nos revela también su voluntad, nos dejó su palabra, por medio de ella nos damos cuenta de lo que a Él le agrada. Y al cristiano le envió su Santo Espíritu a morar dentro de él. Si usted es cristiano, es cristiana, usted tiene el Espíritu Santo de Dios morando en usted. Así que no hay excusas. Ahora, Dios quiere que sus hijos tengan seguridad de la vida eterna que Él les dio. ¿O quiere que sus hijos vivan inseguros, con dudas? No, Dios quiere que usted, si tiene a Cristo en su corazón, que tenga seguridad de que tiene la vida eterna. En estos días, hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos, en donde el mundo se ha infiltrado en la iglesia y tristemente ya no se predica el arrepentimiento de perdón de pecados. Es más, ya casi ni se menciona la palabra pecado en las iglesias, ¿o sí? No, tenemos que regresar a los tiempos bíblicos, hermanos, donde Dios nos habla y nos redarguye a través de su palabra en algo malo que estamos haciendo. Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces vemos aquí cómo hay muchas personas que se han engañado a sí mismas, creyendo que están bien porque no son malas personas. Si usted les pregunta allá afuera, ¿eres cristiano? La mayoría le va a decir que sí, aunque no conozcan a Cristo como su Salvador. Ellos dicen que sí porque creen en Dios,
¿Creen en Dios? Sí. Pero dice la Biblia que el diablo también cree en Dios y hasta tiembla. No es suficiente creer en Dios aquí en su mente. No es suficiente. Tiene que confiarle a Él con su vida, con su alma. Y esa confianza va a dar evidencia de que usted y yo somos cristianos. Ellos piensan que está bien porque no son malas personas, porque les gusta oír la palabra de Dios. Obviamente, mientras no le prediquen de su pecado, todo está bien. Mientras el predicador no le ponga el dedo en la llaga, todo está bien. Pero cuando le predican de su pecado, ya no regresan. Se van a donde les hagan comezón de oídos, como dice la palabra de Dios. Lo bueno es que Dios en su palabra nos dejó algunas pistas para examinarnos a nosotros mismos, para ver si en realidad estamos confiando en Cristo como nuestro Salvador o nuestra fe está en algo más o en otras cosas más. Así que vamos a ver en este pasaje cómo Dios nos provee con la manera de examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. La primera forma de examinar si alguien está en la fe es la prueba del amor, versículo 1 del capítulo 5 de Primera de Juan. Esta es la prueba del amor. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea, si ha nacido de Dios, eso significa que esa persona ya no va a ser la misma, ¿verdad que no? Porque nació de nuevo, dice. Y todo aquel que confía, que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de nuevo. Empieza a caminar en una nueva vida. Ya no va a hacer las cosas que antes hacía. Las cosas que eran pecado delante de Dios, ya no las va a hacer. Aquel borracho ya no va a seguir tomando, ¿verdad que no? Al que le gustaba robar ya no va a robar. Se va a arrepentir y va a empezar a caminar en vida nueva. Dice, siguiendo ahí en el versículo 1, dice, y todo aquel que ama al que engendró, ¿quién es el que engendró? Dios engendró. Dice, ama también al que ha sido engendrado por él. Cristo Jesús. Y también nosotros, que somos, Dios nos adoptó como sus hijos. Y somos hijos de Dios. Él nos puso en su familia. Entonces, el que es cristiano va a amar, ¿o no? Eso se espera de nosotros, ¿verdad que sí? Amar. Entonces, por eso le puse aquí. La primera prueba, si soy cristiano, es de que tengo la capacidad de amar a todos y aún a mis enemigos. Y usted también. ¿Por qué? Porque Dios creó una vida nueva en nosotros. La prueba del amor consiste en que amamos a Dios, amamos a Cristo y al Espíritu Santo que está en nosotros. Esto se espera de todo aquel que se dice ser cristiano, que amemos a Dios. Examínese usted, me examino yo también. La Biblia nos dice que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. ¿Amamos a Dios o amamos más al mundo? Póngase a pensar. Esto va para todos los que están escuchando también, para todo aquel que escuche algún día. ¿Por qué le digo esto? Porque sabe que yo no quiero tener sangre en mis manos de ninguno de las personas que lleguen a esta iglesia. Que en aquel día que Dios no me vaya a decir, tú no predicaste el evangelio de Jesucristo por temor que la gente se fuera a ir. No, hermanos. Yo quiero que usted escuche con claridad
lo que Dios dice aquí en su palabra. Y yo no le voy a dar falsas esperanzas a nadie. Dios es el que le da la convicción de que uno es cristiano o no. Y si usted es cristiano, nadie le puede quitar esa convicción. Y si no es, pues, ¿qué espera? Tiene que venir a Cristo Jesús para que Él le dé esa salvación y esa vida nueva que Él ofrece a todo aquel que confía en Él. El amor a Dios nos mueve a amarnos unos a los otros. Ahora podemos amar a nuestras familias. Mire cómo el amor de Dios lo que hace en nuestras vidas, hermanos. Yo he sido testigo de personas que vivían en sus hogares como un infierno pequeño. Pero cuando Dios llegó a sus corazones, todo cambió porque Dios derramó de su amor en sus corazones y ahora donde había pleitos y había todo lo demás, hay amor. ¿Por qué? Porque Dios cambia todo en nosotros que hemos confiado en Él. El amor a Dios nos mueve a amar a nuestras familias, amar a nuestra iglesia y aún a los incrédulos, aunque ellos se burlen de nosotros. Eso es lo que Dios hace en nuestros corazones. Examínese y vea si esta clase de amor está en usted. Y esto es algo para que le dé confianza que en realidad usted ha creído en Cristo. El Señor Jesús le pregunta a usted, así como le preguntó a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? A veces yo me pongo a pensar y digo: Señor, mi amor hacia ti es muy poquito. No se ha puesto a pensar usted en eso. Porque a veces nos engañamos, hermanos, y pensamos: oh, cuánto amo a Cristo. Pero son puras palabras. Porque si nos examinamos a nosotros mismos, nos daríamos cuenta de que amamos muy poquito a nuestro Señor Jesucristo, que dio todo por nosotros, hermanos. Estamos mal. Juan 21, 15 al 17, después de haber resucitado el Señor Jesucristo, se apareció a sus discípulos, y aquí lo vemos en una conversación con Pedro. Y dice el 15, versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Póngase a ver la pregunta que le hizo el Señor Jesucristo a Pedro. Quizás Pedro se recordó cuando él dijo: aunque todos te negaren, Señor. ¿Qué dijo? Yo no te voy. Si es posible, yo voy a la muerte. Y el Señor Jesucristo, con estas palabras, le da convicción a Simón Pedro. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Este es en el original. El Señor le está diciendo: me amas con ese amor incondicional, con ese amor sacrificial. Pedro le dice: Señor, te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Con otras palabras, le está diciendo: si me amas, Pedro, ten cuidado de mis ovejas, apacienta mis corderos, ten cuidado de los demás. Y le dice: ¿usted me amas? Sí. Si usted dice sí, el Señor Jesús le dice: ten cuidado de tu familia, ten cuidado de tu esposa, ten cuidado de tus hijos, ten cuidado de tu iglesia. De esa manera estás demostrando que me amas. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió:
Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. O sea que, como consecuencia, hermanos, de amar a nuestro Señor Jesucristo, vamos a amar y a cuidar a las demás personas, ¿o no? Eso es lo que dice mi Biblia. Esa es la manera que lo interpreto. Que hay una manera de conocer si amamos a nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la manera, el amor. Si amamos, va a haber amor en nuestros corazones, unos por otros y por nuestras familias. Si no, no se engañe, no se engañe. Si no hay amor en usted, no se engañe. La siguiente es la prueba de la obediencia, versículo 2 del capítulo 5 de 1 de Juan 2 y 3. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos o no son difíciles. ¿Se le hace difícil ya no tomar, ya no robar a aquellos que estaban acostumbrados a sacarle la cartera al prójimo? No se preocupen, aquí ya no hay nadie así que no se distancie mucho. Pero ¿se le hace difícil dejar de hacer esas cosas? No, hermanos, porque Dios cambió nuestro corazón. Y aquellos que estamos adictos a algunos pecados, esos ya se fueron porque Él hizo todo nosotros. Y entonces lo único que podemos hacer es obedecer a Dios. Sus mandamientos no son difíciles, no son gravosos. La obediencia a Dios es parte de parte del cristiano, es una prueba de que el hijo o hija de Dios, cuando le obedecemos, aún en aquellas cosas que no nos gustan o interfiere con nuestra manera de pensar. Ahí vemos, hermanos, que estamos siendo obedientes, aunque no nos gusten algunos de sus mandamientos. ¿Se le hace fácil a usted amar a sus enemigos? No es fácil, hermanos, ¿o sí? No es fácil. Pero somos mandados a hacer esto. ¿Por qué? Porque Dios nos manda. Entonces debemos obedecer, aunque no queramos obedecer. Debemos de guardar sus mandamientos. Qué difícil es cuando hay un problema, ¿verdad que sí? Que dos personas no están de acuerdo. Qué difícil es reconciliarse o hablar y reconocer a veces que uno es el que ha fallado. Qué difícil es, ¿verdad? A usted no se le hace difícil. Pero si Cristo está en nosotros, tenemos el potencial de hacerlo, hermanos, de hacerlo, de arrepentirnos, de darnos cuenta de que hemos fallado y debemos de obedecer a nuestro Dios. Aunque no nos guste, aunque no nos resulta fácil amar a los que nos aman, ¿no? Al que era borracho se le hace bien fácil no robar porque no tenía ese hábito, pero cuando es tentado por esos malos hábitos que tenía y dice no, ahí se está dando cuenta que en realidad ha nacido de nuevo, porque ya no hay
ya usted no obedece al diablo, ya no obedece los deseos del diablo, esos deseos que Él nos ponía antes de conocer a Cristo, de la mentira, los robos y todas esas cosas. Antes lo hacía sin pensar, porque estaba obedeciendo al padre de la mentira, al diablo, pero ahora obedecemos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando le obedecen aquello que se le hace difícil de obedecer, pero aún así lo hacen, está dando testimonio de que Cristo vive en usted, porque es fácil decir que ama a Dios, pero obedecer es lo bueno. No es fácil decir que amamos a Dios. Es fácil decir, yo soy un cristiano entregado, una cristiana entregada, pero no estamos obedeciendo lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Fíjese bien las palabras del Señor Jesucristo. En otras palabras le está diciendo, cállate la boca. Si estás diciendo que me amas, pero estás aborreciendo a tu hermano, pero estás haciendo esto en contra de tu hermano, ¿no me amas? ¿O sí? Examinémonos todos, hermanos. Yo también soy el primero en examinarme en estas cosas. Porque hablar es muy fácil. Vivir, ahí es lo que cuenta, hermanos, para el Señor. Porque vivimos aquí para darle gloria a Dios con nuestras vidas. Viva su vida en santidad, en obediencia a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Somos la luz. Él nos dijo, somos la luz. La luz no hace ruido, ¿o sí? Pero a veces somos como campanas, como timbres. Hacemos puro ruido y no alumbramos. No somos campanas, somos luz. Mire, si estas luces estuvieran apagadas, no nos veríamos las siluetas nomás. Pues la luz es silenciosa y alumbra y las tinieblas se van. Usted es la luz, usted es luz del mundo. Deje que esa luz brille ahí donde usted vive, en ese vecindario, en ese trabajo. Qué vergüenza que muchas veces hay cristianos que en sus trabajos ni se dan cuenta que son cristianos, porque hacen lo mismo y a veces hasta peores cosas. Y hasta que dice la persona, oh, yo soy cristiano. ¿Eres cristiano? Así son los cristianos. Qué vergüenza, hermano. No enlodemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Démosle gloria a Él y alabanza, y que otros puedan ver que en realidad Cristo cambia vidas, ¿o no? Cristo cambió mi vida, la suya también, ¿o no? Vivamos de esa manera, hermanos, vivamos de esa manera. Así que concluimos que el amor se demuestra por medio de la obediencia. Obediencia. En una ocasión Cristo les dijo a sus discípulos esto mismo. Veamos Juan 14:15. Dice el Señor Jesucristo, les dice a sus discípulos y a nosotros también. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. O sea, yo no quiero tus palabras. Yo no quiero que digas cuánto me amas. Demuéstralo guardando mis mandamientos. Ahora, no somos salvos por guardar los mandamientos, todos sabemos, ¿verdad? Somos salvos por gracia. Pero, hermanos, vamos a demostrar que somos salvos guardando los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la diferencia. Somos salvos por gracia, no por obras, pero fuimos salvos para buenas obras.
La próxima prueba es la prueba de la fe, versículo 4 de 1 Juan 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y miren, hermanos, que el mundo es poderoso. Fíjese, recuérdese cómo nos movía el mundo a cada uno de nosotros. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan esos tiempos? Andamos tras lo nuevo siempre. Andamos de aquí para allá. Donde el mundo nos movía, para allá íbamos. Pero gracias a Dios que ya no, ¿verdad que no? ¿O todavía? No. Ahora el que nos mueve es nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo que mora en nosotros. La fe no se puede separar de la victoria. Todo aquel que es nacido de Dios tiene una fe inquebrantable. Una fe que aunque todo el mundo diga no, el cristiano sabe que la última palabra la tiene Dios. El mundo le dice, no hay Dios. ¿A poco tú crees en ese libro antiguo que lo escribieron los hombres? Dicen, ¿verdad? ¿Escucharon? ¿A poco tú crees que Dios hizo todo lo que vemos? No, eso vino y acá le meten la evolución. No te crees en esas tonterías. Estamos en estos últimos tiempos, la ciencia ha avanzado mucho. No te creas en estas cosas. No. El mundo le dice, los cristianos son unos débiles que necesitan la muleta de la religión para poder sostenerse y para poder seguir adelante. Ellos necesitan esa muleta para poder vivir la vida. Son débiles. Hermanos, no importa lo que digan, usted y yo sabemos que hay un Dios y un Cristo que nos salvó y estamos en el verdadero, ¿o no? Amén. Yo creo que estoy en el verdadero. Yo creo que hay un Dios y yo creo que hay una vida eterna y yo creo que tengo una mansión esperando por mí. ¿Usted no cree eso? Yo creo en eso. Y mi creencia ha marcado mi vida, así como la suya también. Porque no es nomás hablar, hermanos, es vivir. Primera de Juan 5:20, ahí mismo, si está en Primera de Juan, vaya al versículo 20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Tiene usted al Hijo de Dios? Si tiene al Hijo de Dios, tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. No tiene la vida eterna. Por eso, hermanos, este sermón es para examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Para examinarnos si en verdad somos cristianos o no. Nuestra fe, estamos viendo la prueba de la fe. Nuestra fe nos sostiene en las pruebas más difíciles que vienen a nosotros, ¿o no? ¿Le ha ocurrido a usted? Me ha ocurrido a mí y a muchos de nosotros nos ha ocurrido esto, ¿verdad que sí? Nuestro hermano Enrique, cuando estuvo enfermo, a punto de morir, ¿verdad? Sí. ¿Qué fue lo que lo sostuvo?
¿Qué fue lo que lo sostuvo en esa enfermedad? Su fe, el Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que sostuvo a su esposa y su familia? Su fe en que Dios le iba a sanar. Nuestro hermano no agarró sus canicas y se fue y dijo, ya no juego porque Dios me dejó estar enfermo, ya no regreso a la iglesia. Al contrario, llegó con más ganas a servir al Señor, ¿o no? Y usted también ha pasado por muchas pruebas, yo sé, algunos me han contado. Pero eso no ha dañado su fe, al contrario, nos ha fortalecido, ¿no? Sí, hermanos. Los problemas van a venir, enfermedades van a venir, accidentes pueden venir. Pero hermanos, eso no nos va a quitar, a todo aquel que ha creído en Cristo, eso no nos va a apartar de nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, nos fortalece más. Así que sigamos adelante. Sigamos adelante. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso y Dios está con nosotros. Nuestra fe nos ayuda a disipar las dudas que pueden venir a nuestra mente. Yo sé que a todos nos llegan a veces dudas. Juan el Bautista un tiempo dudó y mandó a sus discípulos a preguntarle al Señor, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otros? Tuvo sus tiempos de dudas. Y quizás le vengan dudas a usted también, pero su fe le va a ayudar a sostenerse hasta el final. Nuestra fe es el escudo para apagar los dardos de fuego del enemigo que nos arroja todos los días. ¿Sabía usted que antes de amanecer, a la hora que usted se levante, ahí está el enemigo tratando de hacerle caer, poniéndole a esta tentación o la otra, poniéndole pensamientos malos, influyendo en su manera de vivir, pero nuestra fe es lo que nos va a ayudar a resistir. Vaya Efesios 6:16, y dice la palabra de Dios, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vaya usted a leer y vea ahí, va a encontrar la armadura del cristiano que todos nosotros debemos de ponernos todos los días. Pero ahí, en este versículo particularmente nos habla de la fe y nos dice que la fe es el escudo para cuando el enemigo le tire esos dardos, esos flechazos, usted con su escudo, que es la fe, esté deteniendo todos esos dardos de fuego. Porque si ese escudo lo tiene alzado allá, ¿qué va a hacer? Ay, pobrecito de mí, ya nadie me quiere. Pobrecito de mí, me siento así, me siento así. No. El escudo de la fe, hermanos, es lo que nos va a ayudar a salir adelante. ¿Que nadie me quiere? Dios me quiere. ¿Que nadie está conmigo? Dios está conmigo. ¿Qué más queremos? Ahora, yo sé que sí, hermanos, sí alguien lo quiere, alguien la quiere. Dios es grande y poderoso y por eso nos pone en una familia así como la iglesia, para amarnos unos a otros. Busque, como siempre le digo, busque sus amistades en la iglesia. No busque sus amistades en el mundo. ¿Qué consejos le va a dar una persona incrédula a usted, hermano, hermana? ¿Qué consejos le va a dar? Busque sus buenas amistades en la iglesia. Conozca a sus hermanos. Hable con ellos, pase tiempo con ellos, para que en tiempos difíciles, ahí está Dios y ahí están sus hermanos. Busque sus amistades en la iglesia.
Y por último, veamos la prueba de la victoria, versículo 5. La prueba de la victoria. Dice el versículo 5 de 1 de Juan 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En otras palabras, está diciendo, todo aquel que vence al mundo es el que ha creído en Cristo Jesús como su Salvador. Si no, usted va a ser una víctima más del enemigo. Si no ha creído en su corazón de verdad que Cristo es Dios y que Cristo le salvó, si es que le salvó, si no ha creído eso, usted va a ser una de tantas y miles de personas que andan allá afuera que dicen, yo una vez fui cristiano, ya no. Yo una vez hasta predicaba en la iglesia, hasta enseñaba en la iglesia, hasta dirigía el coro, hasta yo era encargado de todo, pero ya no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esas personas? ¿Perdieron la salvación o nunca la tuvieron? Creían que eran cristianos porque iban a la iglesia y tenían una Biblia. Creían en su mente en Cristo, pero nunca le confiaron con su alma. Por eso vemos, hermanos, tantas personas allá afuera. Yo me las he encontrado. Personas que andan intoxicadas. Les doy un tratado, les hablo de Cristo y ahí hasta me dan una lección de toda la Biblia. Versículos memorizados, canciones cristianas que saben, pero andan así porque dicen, yo fui cristiano, ya no soy porque vi que un anciano hizo esto o el pastor hacía esto o estas cosas. Por eso ya no creo, ya no voy a la iglesia. Perdí mi salvación. No, nunca tuvo salvación. ¿Por qué? Porque dice aquí, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted ha creído en Cristo como su Salvador, como su Señor, no importa lo que hagan las demás personas a su alrededor, usted va a seguir adelante. No importa lo que haga el pastor o lo hagan los ancianos o diáconos, usted va a seguir adelante. No, que yo fui testigo que el pastor y los diáconos se repartían el dinero, se lo robaban. Y por eso ya no quiero, todas las iglesias son iguales. No. ¿Dónde estaba su fe? ¿En el pastor y los diáconos o en Cristo Jesús? Ahora, si eso pasa, usted tiene la obligación de ir con estas personas y decirle eso no está bien. ¿Verdad que no? Pero usted va a seguir adelante. Usted va a seguir adelante porque su fe no está en ningún hombre, ¿o sí? ¿Dónde está su fe? Debe estar en Cristo Jesús solamente. En Cristo Jesús. Todo aquel que ha confiado en Cristo como su Salvador personal, vence, fíjese bien, vence el mundo, vence al mundo. O sea, que vence el deseo de vivir conforme a la corriente del mundo. Ahora se identifica con Cristo, no con el mundo. No se deja influenciar por lo que hacen las demás personas. No se deja influenciar por lo que ven las novelas. Tristemente, ¿cuántos cristianos se dejan llevar por lo que ven en las películas o en las novelas? Yo tengo derecho a ser feliz, dicen, ¿o no? Yo necesito mi espacio, yo necesito que me hagan feliz. Tú ya no me haces feliz. Bye
falla. ¿Qué está pasando ahí, hermanos? ¿Qué está pasando? No estamos siendo obedientes a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Estamos obedeciendo la carne, y eso no sirve. Eso no le va a traer satisfacción. Eso no le va a dar paz. La persona que conoce la palabra de Dios, aunque no sea cristiana, pero que conoce la palabra de Dios, aparte de Cristo, no va a ser feliz nunca. ¿Por qué? Porque conoce la palabra de Dios y la palabra de Dios le redarguye. Y ya no se puede gozar tanto en el pecado como antes, que no conocía de la Biblia. ¿Verdad que no? No. Pero si conoce en verdad al Señor Jesucristo, camine como Él nos manda. Obedezca lo que su Señor le dice. ¿Por qué? Porque Él merece la gloria y la obediencia de todos nosotros. El mundo es uno de los tres enemigos del cristiano. Aunque es poderoso, más poderoso es el que vive en nosotros. Y Él nos da el poder para vencer, ¿o no? Usted tiene el Espíritu Santo, tiene el poder para vencer. Ay, hermanos, que no puedo. ¿Cómo que no puede? ¿No puede o no quiere? Si tiene el poder, si tiene el Espíritu Santo morando dentro de usted, usted tiene el poder para vencer. Así que no hay que decir no puedo. Sí puedo, sí podemos, sí podemos. El cristiano es un vencedor. La cristiana es una vencedora, siempre gana, y aunque el enemigo nos acose y nos aflija, aun si somos muertos por causa de Cristo, somos vencedores. ¿Qué dice Filipenses 1:21? Y con esto terminamos. Dice, porque para mí el vivir es, ¿quién? ¿El mundo? No, es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. La muerte no me asusta. Bueno, nadie queremos morir, ¿verdad? Pero no nos debe de temer a la muerte. No, porque algo mejor nos espera. Así que ganancia, sí, ganancia. Así que, hermanos, usted, si tiene a Cristo en su corazón, es un vencedor, una vencedora. Espero que esto que vimos les haya afirmado en su fe. Y si hay alguna duda en usted, no demoren, asegúrese de que tiene a Cristo como su Salvador. Usted no quiere presentarse delante de Dios en sus propios méritos. Si usted va a llegar delante de Dios, va a ser en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Todos vamos a entrar de la misma forma, de la misma manera. Todos vamos a entrar por el camino que es Cristo, por la puerta que es Cristo Jesús. Si no, así, de otra forma, nadie puede entrar. Si alguien me está escuchando y usted dice, pues, yo me examiné y estas cosas no están en mí, voy a la iglesia, yo conozco la Biblia, pero en realidad nunca le he rendido mi voluntad al Señor Jesucristo. Hoy es el día. Hoy es el día. Usted conoce, usted sabe lo que tiene que hacer. Dígale, Señor Jesús, perdóname por todo este tiempo que te he estado rechazando. Perdóname. Ven a mi corazón. Cambia mi vida. Porque yo no puedo hacerlo en mis propias fuerzas. Ven a mi corazón y dame esa vida eterna que tú ofreces. Si usted lo hace, si usted es sincera con Él, en este momento Él le puede dar esa salvación y vida eterna. Hágalo y busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.